Muy buenas noches, les saluda César Araujo. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista a profundidad para el curso de Proyectos de Investigación 1. Justamente la persona a entrevistar es la señorita Vanessa Paulino, justamente que también tiene experiencia en lo que es en el rubro retail. Actualmente se desempeña como District Manager en la empresa Bata. Sin embargo, también ha podido tener experiencia en lo que es en la empresa Totus, justamente en el área de atención al cliente, y también presenta una especialización en lo que es el retail, ¿no? Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola César, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar un poco, ¿de acuerdo? Vamos a situarnos si bien es cierto, estamos post pandemia, pero vamos a situarnos en el 2020, sobre todo marzo, ¿no? Vamos a hablar sobre todo lo que son los hábitos de consumo en lo que es productos se refiere a alimentos y bebidas. Vanessa, en primer lugar, tú, de manera personal, tanto de tu enfoque de la experiencia en el sector retail como tu enfoque personal y profesional, ¿qué comportamientos de consumo en lo que corresponde a alimentos y bebidas tú tenías antes de la pandemia del COVID-19? Bueno, antes de la pandemia, yo solía, bueno, pedir en casa lo que son muchos los alimentos de comida rápida, ¿no? Porque, bueno, nos salvaban bastante el día, ¿no? También solía salir bastante seguido a restaurantes, ¿no? Si de repente se me antojaba tomar un café o comer, no sé, un sándwich, iba a un Starbucks, ¿no? Entonces, era mucho de comer en la calle, ¿no? Sin embargo, en pandemia, ¿no? Que creo que justo es lo que próximamente se iría, ¿no? ¿no? Bueno, todos los comercios cerraron, ¿no? Y empecé a preparar cosas en casa, ¿no? Empecé a ver tutoriales, ¿no? Entonces sentí que me volví, bueno, bastante hogareña, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Claro, hubo una transformación, ¿no? Antes nos comentas que salías mucho justamente a estos comercios, por así decirlo, y en la época de pandemia ya empezaste ya, obviamente como todos estamos en confinación, a cocinar. Y actualmente, Vanessa, ¿cuál es tu comportamiento con respecto al consumo de alimentos y bebidas? Ahora ya se puede salir, por ejemplo. ¿Sigues haciendo eso o sigues cocinando en casa, como me has comentado? Creo que la pandemia me volvió más consciente de mi alimentación porque, bueno, trataba de comer lo más saludable posible, ¿no? Por ejemplo, algo muy básico, ¿no? El hecho de que el pollo a la brasa, por ejemplo, los restaurantes de pollo a la brasa estén cerrados, hicieron que yo prepare el pollo a la brasa en casa y de una manera mucho más saludable, ¿no? Ahora no es que no lo consuma, pero como mencioné anteriormente, soy mucho más consciente de la cantidad de grasas, ¿no? De que de repente pues puede haber un exceso en carbohidratos, etcétera. Pero creo que influyó positivamente en mí el tema de la pandemia, ¿no? Incluso yo recuerdo que muchas personas empezaron a subir de peso, sin embargo, en mi caso fue lo contrario, ¿no? Empecé a bajar de peso porque hacía todo de manera más natural, ¿no? Y lo mismo pasó con los miembros de mi familia, ¿no? Siempre preparaba cosas innovadoras, cosas con ingredientes que tenía en casa que de repente antes no los veía, ¿no? Porque era como que, bueno, ya vamos a comprar y es lo que falte, nada más, ¿no? En cambio ahora sí era más consciente y veía qué cosa podía utilizar, ¿no? En nuevas recetas o cambiar los ingredientes, ¿no? Se volvió como que un nuevo gusto por la cocina que empecé a desarrollar. Acuerdo, justamente me has comentado el tema de amigos cercanos, algunos amistades, ¿no? Que empezaron a subir de peso. En tu caso fue totalmente lo contrario, empezaste a comer mucho más sano, ¿no? Ujú. En tu opinión, Vanessa, con respecto a la pandemia, ¿cómo crees que influyó en el comportamiento de justamente este consumo de las personas? Al menos a tus allegados, en lo que viste, en lo que pudiste observar.
En algunos casos siento que al estar confinados empezaron a comer más por el tema de la ansiedad, porque no sabían cuándo esto iba a culminar, ¿no? Siento que empezaron a hacer los pedidos, ¿no? Por ejemplo, por la aplicación Fácil o Rappi, ¿no? Que llegaba de manera casi, o sea, llegaba muy rápido, ¿no? Y el consumo que tenían era excesivo, ¿no? En cambio, había otro grupo de amistades, lo cual se centró más en el lado de hacer ejercicios, comer saludable, ¿no? Correcto, sí, justamente estos aplicativos casi llegaban de manera instantánea, ¿no? Ujú. El pedido directamente a tu casa. Entonces ahí tú consideras, por ejemplo, que cambió obviamente esta forma de comprar, ¿no? Pero también a la vez cambió la forma de qué comprar las cosas saludables que me comentaste, ¿no? ¿Por qué crees que se dio Y este cambio? O sea, todo paralelamente, todo equitativo, por así decirlo, todo en un porcentaje. ¿Qué consideras? yo considero que fue algo, bueno, uno que las personas tenían mucho miedo de salir, ¿no? Entonces, entiendo que esto les brindaba bastante seguridad, ¿no? Entonces, hacían los pedidos de manera virtual. Y por otro lado, viéndolo desde el lado de los comercios, empezaron a hacer promociones, de repente descuentos para las personas que utilizaban este medio, ¿no? Justo yo tuve la oportunidad de trabajar en Totus como jefe de servicio de cliente cuando aún todavía estábamos confinados, ¿no? Y bueno, no había, bueno, teníamos un horario reducido, ¿no? Y también iba muy poca gente a las tiendas, ¿no? Entonces, más teníamos los pedidos por internet o pedidos recoge en tienda, ¿no? Entonces ahí empezamos, bueno, se notó claramente de que tenían otra tendencia de consumo, ¿no? Otro Correcto, medio de consumo. Ujú, correcto, Vanessa. Justamente basándonos en esa experiencia, ¿no? Como estabas comentando en Totus, eh, básicamente lo que pudiste observar, estos hábitos, por así llamarlos, de comer saludable, de hacer ejercicio, si bien es cierto, cada uno a su manera, porque no podemos salir libremente, ¿no? ujú. Que se dio en la pandemia. ¿Tú crees que solamente fue como que una moda, como que fue algo muy temporal, muy específico y que de pronto, bueno, ya, el que comía saludable en la pandemia hoy en día ya no lo hace, el que hacía ejercicio en la pandemia en su casa hoy en día ya no lo hace? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que depende mucho de la flexibilidad que ahora dan los trabajos, ¿no? Hay algunos que se quedaron con la manera remota, ¿no? Algunos ahora bueno, van a la oficina, ¿no? De manera mixta. Entonces ya no disponen tanto de tiempo, ya no disponen tanto eh, de tiempo para poder preparar sus alimentos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo empecé haciendo ejercicio en la pandemia, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, por tiempos ya no lo puedo hacer, ¿no? Ya mi ejercicio está prácticamente en el campo porque ahora también estoy visitando tiendas, ¿no? Yendo de un punto a otro. En el tema alimentación, sí me he vuelto más consciente, eso sí, no trato de comer ensaladas cuando voy a algún restaurante, ¿no? Pero todo depende de cómo es el estilo de vida nuevamente, ¿no? El regreso al antes, por así decirlo, ¿no? A la realidad. Entiendo. Justamente hace unos minutos comentamos, ¿no? Tú también me hiciste hincapié en el tema de los aplicativos. Y ahí va mi siguiente pregunta. A tu parecer, esta adaptación, por así decirlo, forzosa, ¿no? Casi impositora de esta metodología, de estos aplicativos con respecto a compras o con respecto a aplicativos que hacen tener una vida saludable, física, por así decirlo. Eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Tú crees que esto se va a quedar a lo largo del tiempo? ¿O crees que la gente, las personas y los clientes van a volver justamente a los canales tradicionales, es decir, una bodega, por así decirlo? ¿Y van a dejar de usar el canal digital poco a poco? ¿O esto entró como para quedarse? Yo pienso que el canal tradicional nunca va a desaparecer,
¿no? Porque es el canal más grande que ahora tenemos en el mundo, bueno, en retail, en todo, la verdad, ¿no? El canal tradicional es el más grande de por sí. Es como un 80-20 básicamente, ¿no? Eh, pero, sin embargo, siento que también hay un público el cual busca modernizarse, ¿no? Y el cual sí va a seguir trabajando con ese tipo de canales, ¿no? Con el canal moderno, con el canal digital, ¿no? Por ejemplo, el e-commerce en la empresa donde trabajo actualmente, el año pasado bateó un gran récord, ¿no? Pese a que ya no estábamos confinados al 100%. ¿No? Tuvo un crecimiento en el 2020 exponencial totalmente, ¿no? En el 2021 también, pero en el 2022 creció bastante, en un gran porcentaje, ¿no? Entonces, siento que de todas maneras esto va a seguir creciendo por lo mismo, pues que nos vamos digitalizando con, a través de, no sé, a través de las aplicaciones con nuestros celulares, ¿no? Y porque también es mucho más rápido. Sin embargo, la tienda física tampoco va a desaparecer. Por ejemplo, en el rubro en el cual trabajo actualmente, eh, sí, claro que a veces compran, ¿no? Los calzados por canal digital porque también proceden un descuento bastante atractivo, ¿no? A veces también tenemos calzados en los cuales están con un 20% en el canal digital y en tienda física están con el precio un poco más inflado. ¿Y qué cosa hacen los clientes? Van a la tienda física, se prueban el calzado, porque al ser un calzado necesitas verlo, ¿no? Necesitas probarlo y luego lo compran por el canal digital, ¿no? Es un poco como quien dice, hacen ese tipo de Una acción, la mezcla, ¿no? cual, Por así decirlo, ¿perdón? una mezcla. Sí, eh, pero siento que igual el canal digital va a seguir creciendo, ¿no? Y el tradicional se va a mantener. Exacto, justamente hoy en día vemos que muchas más empresas están apostando por el pago desde el celular, por las billeteras electrónicas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Correcto. Yo estoy, Regresando. por ejemplo, perdón que te corté, estoy de acuerdo con el tema de las billeteras electrónicas porque facilitan la vida, evitan también el tema de los fraudes en muchos casos, ¿no? Personalmente yo utilizo una billetera electrónica y me ha salvado en muchas ocasiones, ¿no? Y también hay empresas las cuales te brindan beneficios por utilizar esa billetera electrónica, ¿no? Por ejemplo, me parece que Agora Club, que es el grupo Intercorp, también tiene muchos beneficios, ¿no? Y grandes marcas con las cuales trabaja, ¿no? Está todo el grupo Intercorp. Por ejemplo, vas a la farmacia y te indican que te descargues la billetera porque vas a recibir beneficios, ¿no? Y es lo mismo con otras con otras billeteras también. Claro, hoy en día, por ejemplo, también cuando vas a SAA o Totus, el tema de pagar con la Apple Pay. billetera electrónica de, Ujú, justo de estas empresas hace que multipliquen los puntos, por así decirlo, ¿no? ujú, Correcto. Siguiendo con ello, ahora hemos hablado un poco de la tecnología, de los avances, de los aplicativos, estamos hablando también el tema de los cambios de consumo, que si bien es cierto, antes la gente salía mucho a comer, ahora esto que nos hizo justamente estar más en casa, de alguna manera o no, nos ha hecho comer también más sano. ¿Tú crees que esto se ha dado a, ya hablando ya de manera macro, solamente en Lima, en todo Lima, a todo nivel socioeconómico, por así decirlo? Yo creo que debido a que estábamos con el miedo, con el tema de estar encerrados, la mayoría bueno, gran parte de la población realizaba todo el tema de la preparación de sus alimentos en casa, ¿no? Y era mucho más saludable. Pero también pues tenemos el otro lado, ¿no? Que busca lo práctico. De repente pues no todas las empresas informales que vendían de repente en una esquina siguieron operando, ¿no? Solo que no lo veíamos, ¿no? Y eso hacía pues que consumamos de repente un poco más, bueno, que consuman un poco más con desequilibrio. Correcto, correcto. Depende mucho, yo creo que del sector, no sé, de la opción económica de cada uno, ¿no? El sector de la población. Entiendo. Hemos hablado que muchas personas optaron por el hecho de cocinar en casa por el temor a Ujú. salir, a exponerse y justamente caer en contagiados, ¿no? ¿Alguna otra razón
que no sea ese tema del salgo me contagio, que hoy en día o que ya obviamente pasado 2, 3 años después de la pandemia, te haga pensar y digas, muy aparte del hecho de evitar salir, esto también me hizo cocinar en casa, esto también me cambió la manera de comprar. ¿Qué aspecto consideras, aparte de lo que te acabo de mencionar, que fue importante en la pandemia que te hizo cambiar el chip? Mejor cocino en casa, mejor pido algún delivery Ujú. antes de salir, por ejemplo. Yo creo la optimización del tiempo, ¿no? Porque muchos estuvieron en casa haciendo home office, ¿no? Y tenían un horario laboral tal cual, como si estuviesen en presencial, ¿no? Por ejemplo, empezaban sus labores a las 8, tenían espacio de 12 a 2, ¿no? Para realizar sus labores de no sé, alimentación, preparación, etcétera. Y luego retornaban a laborar a las 2 hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Súmale a eso que muchos tenían hijos, ¿no? Y empezaron las clases virtuales, entonces no podías dedicarle tanto tiempo a de repente ir a hacer las compras, cocinar, entonces lo más rápido, lo más fácil era pues pedir algo, ¿no? De delivery, ¿no? Y también pues se aumentaron la venta de, por ejemplo, las freidoras eléctricas, ¿no? Bueno, ¿Para qué? Para optimizar el tiempo, ¿no? Tenía también una amiga que, por ejemplo, ¿no? Ella me decía, a las 11 me doy un break de 5 minutos, lo pongo y optimizo mi tiempo y a las 12 ya está listo, ¿no? Entonces, considero que eso fue también algo vital, ¿no? Para poder organizarse, para poder cambiar los hábitos, ¿no? La gestión del tiempo. correcto, Vanessa. Hemos tocado también el tema de las billeteras electrónicas Ujú. y es una herramienta, por así decirlo, que se ha venido desarrollando con el tiempo. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, los canales digitales, el método de compra, que era por internet en la época de la pandemia, tuvo su despegue. Hoy en día tenemos las billeteras digitales. ¿Cuál Ujú. es tu apreciación con respecto a ello? ¿La gente está aprendiendo más a usar eso? ¿Ya no está llevando el efectivo? Hoy en día también tenemos, por ejemplo, en el canal tradicional, la opción de pagar por un Yape Plin o de repente alguna transferencia. En tu parecer y por tu experiencia, ¿piensas que hoy en día la gente está más abierta a aprender el uso de estas billeteras digitales? Yo creo que es un uso, bueno, es un aprendizaje de ambas partes, ¿no? Tanto del consumidor, ¿no? Como de la otra parte. ¿Por qué? Porque ahora las personas ya no cargan tanto efectivo, ¿no? Aunque el hecho del efectivo creo que es algo vital en varios sectores, ¿no? Pero hay sectores en los cuales ya no cargan tanto efectivo y el comerciante, ¿no? O el comercio deben de adaptarse a esta nueva era digital, ¿no? Por ejemplo, ahora uno va a los mercados y encuentra el QR, del Yape o del Plin. Entonces, es un tema de adaptación, ¿no? Y de brindarle facilidad al consumidor para que pueda cancelar rápidamente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que van y dicen, no, no tengo efectivo, ¿no? Y buscan a alguien que tenga Yape o incluso en los taxis, ¿no? Los taxis por aplicación, también, bueno, eso venía desde antes, pero ahora también incluso los taxis tradicionales traen el código QR en la parte del asiento, entonces es mucho más práctico que andar con un montón de monedas o billetes, ¿no? Entonces siento que esto ha mejorado, ¿no? Pero todavía hay un público el cual se encuentra con desconfianza, ¿no? Y prefiere no apostar por esa herramienta, la cual a mí me parece muy poderosa, ¿no? Y que incluso muchos comerciantes del canal tradicional me indican y me dicen, no, esto es una maravilla porque el dinero va directamente a mi cuenta y yo no tengo el dinero en la mano y tengo tengo como quien dice, la facilidad de controlar mi dinero a través de mi cuenta, ¿no? Mirando a través de la aplicación, ¿no? Entonces, lo consideran que es mucho más práctico, ¿no? Pero igual, como indico, ¿no? Hay un cierto público que todavía no desea, ¿no? Generalmente son las personas, en algunos casos mayores, como también hay personas mayores que lo aplican bastante bien, ¿no? Correcto, Vanessa.
Ahora vamos justamente en la parte final, ¿no? A tu parecer, con todo ya lo vivido, el tema de la pandemia, Ujú. la, las inmovilizaciones, ¿crees que ha cambiado el chip del pensamiento, por así decirlo, de los peruanos, de los limeños, con respecto a preocuparse más por su alimentación, por su salud, por justamente consumir más productos naturales que artificiales, por así decirlo? Esto ha sido un quiebre para, muy aparte de cambiar los hábitos de compra o desarrollar algunas herramientas para las empresas, por la parte del cliente. Esto ha hecho ver que puede consumir algo más natural. Yo siento que un cierto porcentaje de la población, no todas las personas como que han cambiado el 100%, ¿no? O sea, de repente por el hecho de no poder acceder a esos elementos, ¿no? A esa alimentación a la cual estaban acostumbradas, en su momento sí, bueno, tenían la otra opción y no les quedó de otra, ¿no? Sin embargo, siento que aún hay personas que prefieren seguir ese estilo de vida, ¿no? Yo creo que ya depende de cada uno, ¿no? Si uno es responsable, ¿no? Puede que lo haya entendido y que, bueno, en este momento siga con el mismo esquema. Pero también pues hay personas las cuales, bueno, ya abrieron lo más fácil, lo más rápido, lo más práctico y prefiero continuar con ese estilo de vida, ¿no? Al menos justamente las empresas que se dedican a elaborar estos productos, entiendo yo que han sido más visibles en esta época de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, antes no, el consumo entiendo yo que era un poco menor, pero esto ha permitido justamente que otras empresas, incluyendo las de productos naturales, sean más visibles ante los clientes. Sí, justamente por el tema bueno, por el tema de la pandemia, los emprendedores estuvieron en vitrinas, ¿no? Y por ejemplo, no sé, las empresas de productos sin azúcar, ¿no? Los postres sin azúcar estuvieron imaginemos, ¿no? Para una persona que es diabética, ¿no? Entonces, en ese tiempo libre, ¿no? Como que se ponía a buscar, ¿no? ¿Qué puedo consumir? Entonces ahí ya empezaron a ver nuevos negocios, ¿no? Nuevos emprendimientos, ¿no? De que hubo un crecimiento, sí, ¿no? Pero ahora las personas nuevamente ya están metidos en sus cosas, ¿no? Ya están saliendo, ¿no? Entonces, eh, como mencioné anteriormente, ¿no? Puede que sí hayan personas que ya tengan este chip, ¿no? Que lo hayan adquirido, pero también hay otras que de repente mantienen el mismo, ¿no? Muy bien, Vanessa, con esto justamente terminamos lo que es la entrevista. Te agradezco por tu tiempo, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos pronto. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.